Un saludo del Ministerio de Educación Nacional en la alianza que hemos hecho con la Contaduría, con el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Apoyo Fiscal. Se ha querido hacer capacitaciones para las entidades territoriales con respecto al reporte que tienen que presentar en el FUT y que cada uno de los sectores hace el análisis de unos indicadores para mirar la gestión en cada uno de los sectores. Les voy a hacer la presentación del sector educación. El sector educación ha definido unos criterios de evaluación en cumplimiento de la Ley 715 de 2001, que es la ley que establece las competencias a las entidades territoriales y asigna los recursos del Sistema General de Participaciones. La Ley 1450-2011, el Decreto 028 de 2008 también hacen parte de los fundamentos que se tienen en cuenta, fundamentos legales que tienen en cuenta para definir los criterios de evaluación. Hemos querido evaluar la información financiera del sector educativo, de tal forma que permita medir a través de indicadores la gestión de las entidades territoriales en la administración de los recursos financieros, con énfasis en los recursos del Sistema General de Participaciones. Hablamos de competencias y entonces para cada uno de los niveles de gobierno hay unas competencias establecidas. Entonces hay unas competencias y unas obligaciones frente al seguimiento y monitoreo de los recursos que están establecidos en la 715. Para el caso de los departamentos, el artículo 6 de la 715 establece que deben administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la información educativa y suministrar la información a la nación en las condiciones que ésta lo requiera. En el artículo 7 la competencia está para los distritos y los municipios certificados. Los municipios certificados y los municipios deben también administrar la información educativa, municipal o distrital y suministrarla al ministerio también en las condiciones y oportunidad que señale el reglamento. Y para el caso del artículo 93 establece que define un sistema de información y establece que las entidades territoriales están obligadas a enviar la información solicitada por las entidades del nivel nacional en los términos solicitados. El Ministerio de Educación ha reglamentado la información, el flujo de información a través de la resolución 166 y ha definido una agenda de presentación a través de su formulario, de su sistema, el Sistema de Información de Educación Básica, que es el SINEP. También miramos que en términos del decreto 028, el artículo 9 establece que el no envío de la información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados por el Gobierno Nacional y haber remitido o entregado información incompleta o errónea define un evento de riesgo que podría resultar en la aplicación de una medida preventiva o una medida correctiva dependiendo del tamaño del riesgo. Tenemos algunos aspectos para destacar en términos de los reportes que hemos venido sacando en los últimos años y por las cuales hemos definido unos indicadores que son los que suministramos a la DAF para que la DAF también haga seguimiento en términos de las obligaciones que le establece el 028. Dentro de esos aspectos a destacar, tenemos problemas todavía con el reporte, no ajustan el presupuesto del Sistema General de Participaciones a los recursos efectivamente distribuidos en cada una de las vigencias y en cada uno de los COMPES. Educación distribuye recursos entre 2 y 3 COMPES al año y distribuye recursos por distintos conceptos de gasto. La incorporación de los recursos por conceptos diferentes a la distribución. Les decía, hacemos distribuciones por prestación de servicio, por calidad, por cancelación de prestaciones y algunas entidades territoriales por efectos de quien sube la información al FUT confunde los conceptos de gasto y a veces reportan esos recursos en unos conceptos distintos. Reportan gasto por concepto diferente del de asignación, prestación de servicios por cancelaciones o calidad por prestación de servicio. Si bien es cierto, en prestación de servicio se puede hacer inversión en calidad. Para el caso de los rendimientos financieros de los recursos asignados por prestación de servicio, también hay un recurso distinto de calidad que va exclusivamente destinado a financiar el mejoramiento de calidad.
Otro de los aspectos que destacamos en el reporte es que a veces no reportan el recaudo que se hace sin situación de fondos. El artículo 18 de la 715 establece que el Ministerio de Educación puede hacer el descuento de los aportes patronales y del docente para transferírselos al Fondo de Prestaciones del Magisterio. Algunas entidades, como no han recibido el recurso efectivamente y lo descuenta el Ministerio, no hacen el recaudo o el control del recaudo sin situación de fondos. También no reportan por funcionamiento el gasto realizado con cargo a la cuota de administración. La cuota de administración es un gasto que se asigna en educación para efectos de gasto administrativo que financia la planta de docentes del nivel central de los establecimientos educativos y el gasto de operación. También ya no nos está pasando, en los últimos 2 años es mucho menor, se reportaban cifras en millones en pesos o millones de pesos. El Ministerio tenía sistemas de información donde recogía toda la información financiera de gastos del SGP, de los recursos propios, de recursos de otras fuentes del Ministerio como Ley 21, como alimentación escolar. Y la idea es que el sistema que tenía el Ministerio de Educación Nacional para recaudar información, que era el Sistema de Control y Gestión Financiero, sea una herramienta para la gestión de la entidad territorial. Es así que le cambiamos la funcionalidad de ese sistema de control y gestión financiera para que la información fluya desde el FUT y luego pase al sistema de control y gestión financiero que anteriormente se hacía de forma inversa. Pasaba del transaccional al sistema de control y gestión financiera para el caso de educación y luego el sistema de control y gestión financiera al FUT. Hoy esa funcionalidad cambia teniendo en cuenta que identificamos algunos reprocesos en las entidades territoriales, algunos retrasos en la información y entonces lo que hacemos es del transaccional de la entidad territorial sube a FUT. Nosotros usamos el sistema de control y gestión financiero para establecer los indicadores y les devolvemos la información a las entidades territoriales. Eso implica un cambio fundamental en el proceso de información. Ahora, las relaciones administración de la entidad territorial en términos de su transaccional, reporta su información a través del FUD, el chip, y la información, la reglamentación, los procedimientos se establecen a nivel nacional a través del Comité Técnico FUT, del cual el Ministerio hace parte. Tenemos una estructura de cuentas que es el máximo nivel de desagregación. Para el caso de educación hay una homologación de cuentas. Cada concepto de gasto en educación que reportábamos a través del CINEV tiene un homólogo en el FUT, una cuenta de la máxima desagregación en términos de gastos, de inversión, y lo que hicimos fue hacer una articulación entre esas cuentas de tal forma que se facilite subir la información a ese máximo nivel de desagregación y se pueda clasificar en lo que hemos determinado unos grupos de concepto que están establecidos en el Ministerio, que es la agrupación de conceptos por un segundo nivel de agregación, desde el máximo nivel a un segundo nivel de agregación, dependiendo de las características presupuestales uniformes. Entonces tenemos grupos conceptos como el de nómina con situación de fondos, nómina sin situación de fondos, infraestructura, dotaciones, conectividad, alimentación escolar, transporte, los agrupamos en este concepto. Luego definimos la procedencia, la fuente procedencia, que es un nivel más agregado de agrupación dependiendo de las fuentes, y tenemos fuentes como Sistema General de Participaciones, Educación, asignaciones especiales del sistema, otros recursos de la nación, recursos propios, regalías y otros. Como con cualquiera de estas fuentes se puede hacer inversión en educación, la idea es que nosotros podamos tener, identificar dentro del FUT todo este tipo de inversiones debidamente clasificadas. Si hay fuente concepto, hay un fuente grupo, que es el tipo
de gasto que se hace a través de la ejecución presupuestal. Esta agrupa según la naturaleza del recurso que genera y la clasificación presupuestal. Ejemplo, asignaciones de la vigencia, recursos del balance, recursos financieros. Esa es la clasificación de la fuente del gasto. Entonces, uno clasificando por concepto, otro clasificando de grupo tipo, es la fuente que lo estaría financiando. La fuente concepto en el FUD describe de manera detallada la procedencia de los recursos y de las asignaciones. Entonces, ejemplo, calidad matrícula, que es una asignación que se hace por matrícula atendida y se distribuye en dos conceptos. Calidad matrícula a municipios, solo a municipios, certificados y no certificados, y calidad matrícula que es por concepto de gratuidad que se gira a las instituciones educativas. Venta de activos, compensaciones, alimentación escolar, transporte, hacen parte de este grupo o concepto. ¿Cómo hicimos la homologación? La homologación sale primero de una descripción en el FUD asociada a un concepto de gasto del ministerio, un gasto elegible dentro del Sistema General de Participaciones, de acuerdo como lo establece el artículo 15 de la Ley 715 de 2001. Entonces, primero hay una homologación de las cuentas a mayor nivel de segregación, se crea el grupo concepto, ya lo vimos, y luego se crea un eje de inversión que equivale a cobertura, calidad, eficiencia, transporte, alimentación escolar. Y por el otro lado hay unas fuentes procedentes, o sea, esas fuentes de donde procede el recurso, que son las fuentes de lo que hemos visto, de recursos de calidad, de recursos de prestación de servicio, de recursos de prestación de servicio, cancelación de prestaciones, y el tipo que puede ser la vigencia actual, el recurso del balance, el rendimiento o los excedentes. En las fuentes de ingreso hemos definido los del Sistema General de Participaciones de Educación, que básicamente están en la asignación de la vigencia, con recursos de calidad, de gratuidad, está clasificado por cada uno de los tipos de fuente, cancelaciones, prestación de servicios, los recursos del balance y los rendimientos financieros. Igualmente, para cada uno de estos otros conceptos, en asignaciones especiales que tienen que ver con alimentación escolar, asignaciones del Sistema General de Participaciones para los municipios ribereños del río Magdalena, los del FOMPET, y los de comunidades indígenas, para el caso de educación, de alimentación escolar, también tendríamos que mirar asignaciones de la vigencia, otros recursos, recursos del balance y rendimientos financieros que estarían apalancando el gasto en estas asignaciones especiales. En otros recursos de la Nación, tenemos recursos, como les decía, recursos del presupuesto general de la Nación. En el caso del sector de educación hay un recurso muy importante que apalanca la financiación de proyectos de infraestructura y educación, que son los recursos Ley 21, que se asignan a las entidades territoriales para que puedan hacer una mejora de su infraestructura, dotaciones, bibliotecas, laboratorios e infraestructura en función de el mejoramiento de calidad y la cobertura, garantizar la permanencia y la cobertura en la educación. Igual tenemos cofinanciación de la Nación, otros recursos, otros aportes de la Nación, transferencias para inversión, alimentación escolar, compensación para alimentación escolar, recursos de la Nación para asignaciones de libre destinación, de libre inversión, programas de educación, recursos del balance, rendimientos financieros y otras transferencias de la Nación. Entonces, como podemos ver, están identificadas todas las fuentes posibles para financiar gasto de educación. Recursos propios en los ingresos, cofinanciación departamental, programas de educación, cofinanciación municipal, ingresos no tributarios que aportan a la financiación de programas, recursos propios en gastos, estaría cofinanciación departamental, cofinanciación municipal. Para el caso de alimentación escolar se hicieron unas transferencias a los departamentos para que ellos se hicieran cargo de la prestación del servicio de alimentación escolar en coordinación con el Ministerio de Educación, toda vez que a partir del año antepasado la obligación de
la alimentación escolar pasó del ICBF al Ministerio de Educación Nacional. También identificamos otros recursos y otros recursos de capital para el caso de fuentes de gasto, tipo de gasto que se pueden hacer con esas fuentes. Y hay otros ingresos que pueden ser también la misma cofinanciación departamental para otras fuentes de ingreso, cofinanciación municipal y en inversión también la cofinanciación departamental y la municipal en otras fuentes diferentes a las anteriores. Otros recursos que podrían ser los recursos por renta de la explotación de licores que tienen una destinación específica, establece la norma que por lo menos el 50% de las rentas por explotación de licores deben destinarse a salud y educación, dependiendo de la distribución que haga la entidad territorial. En el caso de las cuentas, hicimos unos ajustes entre el año 2012 y lo que iba a pasar a partir de 2013. En 2012 solamente recogíamos por dos tipos de cuentas, SGP Educación, 11 doceavas, vigencia actual más la última doceava, que era la forma de distribuir las 715 hasta 2011. En 2000 también sobre SGP Educación, saldos no ejecutados de vigencias anteriores y rendimientos financieros eran las únicas dos cuentas clasificadas en gasto y a partir de 2013 hicimos una clasificación distinta para poder desagregar e identificar en qué se estaba invirtiendo el recurso y para eso definimos SGP Prestación de Servicio, SGP Cancelaciones, SGP Calidad, SGP Prestación de servicios, saldo de vigencias anteriores para cada uno de esos tres conceptos, con saldo de vigencias anteriores, con rendimientos financieros, de tal forma que se pudiera identificar ese tipo de recursos y adicionamos las transferencias para alimentación escolar y la cofinanciación de alimentación escolar porque el programa requiere una cofinanciación. Con esta información, ¿qué hacemos nosotros para hacer seguimiento a los recursos? Definimos unos indicadores básicos que estamos revisando permanentemente y que hacen parte del reporte que tenemos que pasar a la Dirección de Apoyo Fiscal cada año, hacia mitad de año, y entonces definimos 7 indicadores básicos. Uno es el porcentaje de incorporación de recursos, toda vez que nosotros hacemos COMPES y asignamos recursos en distintas etapas del año, entonces tenemos que verificar que la asignación que hacemos por esos COMPES esté incorporada en los presupuestos y esté controlada y financie el gasto que debe financiar. También miramos los niveles de ejecución, el porcentaje de ejecución, el uso del porcentaje de gasto administrativo. La ley 1176, el artículo 39 de la 1176 de 2007 establece que la Nación reconoce un porcentaje para gasto administrativo de las entidades territoriales del sector educativo. Para ese caso, el sector educativo tendrá un gasto elegible que básicamente son las nóminas del personal a nivel central de las instituciones educativas y los gastos de administración que se requieren en la entidad territorial y que la base es el 31 de noviembre de 2007. De esa forma también hacemos una medición del disponible que tiene la entidad territorial para financiar otro tipo de gastos distintos a estos que son casi la prioridad, que es pago primero nómina y luego sí podría tener servicios adicionales como vigilancia, aseo, comunicaciones, adecuaciones y otro tipo de gastos. El equilibrio presupuestal, si bien es cierto la norma establece claramente que ningún presupuesto se puede aprobar desequilibrado, hay muchas situaciones en las cuales como no incorporaron se presenta un desequilibrio. Eso lo tenemos en cuenta toda vez que tenemos que ver que no solamente se deben incorporar los recursos que se asignan en el COMPES, sino que también deben incorporarse los recursos que hacen parte del excedente, porque el excedente tiene también una condición legal. Si hay excedentes en el Sistema General de Participaciones, de acuerdo a la ley 1450, el artículo 148 establece que los excedentes del sistema, para el caso de prestación de servicios únicamente, se deben destinar al pago de las deudas laborales que se tienen con los docentes y los administrativos al servicio de la educación y financiados con el Sistema General de Participaciones.
Otro indicador que hacemos seguimiento es el porcentaje de incorporación de los giros. Nosotros controlamos el giro mensual, miramos que la entidad territorial haya incorporado esos PAC que estamos girando mensualmente y que haya una programación de PAC en la entidad territorial, de tal forma que podamos mirar la gestión, medir la gestión de la entidad a través de estos indicadores. Y la incorporación del superávit de vigencias anteriores es supremamente importante por efectos de lo que les comentaba, que está destinado al pago de deudas. ¿Cómo se miden estos indicadores? Hay una fórmula, hay unas asignaciones en los COMPES, hay unas categorías de ingreso en el FUD, y entonces la incorporación de recursos para prestación de servicio, para calidad matrícula y para cancelaciones, que son las asignaciones que hacemos a través de los COMPES, sobre el porcentaje sobre el presupuesto definitivo. Eso me da un porcentaje de incorporación que debe ser igual al 100%. Para ello tenemos una medición que va entre crítico alto a crítico medio, crítico bajo y aceptable. Es el porcentaje global de incorporación sobre el porcentaje de incorporación detallada por concepto de gasto también. Cuando hacemos el agregado de incorporación total del sistema, sacamos un indicador, pero cuando lo miramos por tipo de asignación, o sea, cancelaciones, prestación de servicio, calidad, matrícula y calidad, gratuidad, aparte, encontramos que los resultados son distintos. Entonces, hemos calificado, hemos puesto una fórmula para cada uno de los niveles de calificación, y en ejemplo aceptable es el que está entre el 99% y el 100%. No aceptamos que supere el 101%, toda vez que estaríamos facilitando que pueda una entidad territorial gastar más de lo que le ingresa. Entonces, el margen para aceptable es solamente el 1%. El crítico bajo estaría entre el 98 y el 99 y entre el 100 y el 101%. Hay un nivel de criticidad muy bajo que podría ser por efectos de gestión no ejecuta el 100%, o por efectos de error ejecutaría más del 100% hasta el 101%. El crítico medio estaría entre el 97 y el 98% y entre el 102 hasta el 103%. Y el crítico alto estaría por debajo del 97% y por encima del 103%. Cuando superan el 30 o el 40%, la información se considera que no está en crítico alto, pero además no se tiene en cuenta para hacer la evaluación, toda vez que está desproporcionada. En la ejecución de recursos, compromisos sobre presupuesto definitivo, el normal indicador, también tenemos la misma calificación de crítico, de aceptable a crítico alto, y entonces tenemos en aceptable también del 99 al 101%. Aquí sí admitimos en términos de compromiso máximo el 1% por efectos de algunos rendimientos no incorporados, de algunas cosas que pueden estar apalancando presupuesto y que lo podrían explicar. El crítico bajo estaría entre el 95 y el 99% del primer nivel, o entre el 101 y el 105%. El crítico medio entre el 90 al 95 y entre el 105 y el 110. Y el crítico alto es cuando una entidad territorial está por debajo en ejecución del 90% o por encima del 110%. El gasto administrativo, tenemos como la ley, el artículo 31 de la ley 1176 establece que yo reconozco un gasto administrativo para financiar la operación y que por lo menos debe equivaler a la nómina que tenían el 31 de noviembre de 2007. Hemos dividido este tipo de gasto en dos clasificaciones. Las del tipo 1, cuando el costo anual de lo proyectado para el valor de la nómina es inferior al total autorizado para gasto administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le asigno un porcentaje de gasto administrativo, tiene con qué pagar la nómina y le sobra unos recursos para financiar otros servicios. Y el otro tipo es aquella que le di la plata por el porcentaje asignado en el COMPES y ese porcentaje ni siquiera les alcanza para pagar la nómina. Quiere decir que tendría que en otro COMPES complementarle el recurso para garantizarle lo que me dice la ley, por lo menos el costo de la nómina. Entonces, hay una calificación también según el tipo de crítico alto a aceptable, y entonces estaría también distinto. Para el caso de donde les alcanza la nómina
y tienen gastos, estaría el aceptable entre el 90 y el 100. El crítico bajo estaría entre el 85 y el 90 o más del 100. El crítico medio estaría entre el 80 y el 85 y entre el 102 al 105. Y el crítico alto estaría entre el 80%, menos del 80% o más del 105%. Entonces, eso quiere decir que efectivamente tendrán algunos recursos para financiar y que si no financia los recursos podría uno hacer la evaluación por gestión en términos de que tienen necesidades de celaduría, tienen necesidades de servicios de aseo, de otros servicios que no cubren con la asignación que se les da. Para el otro caso, el caso donde les damos el recurso, no les alcanza ni siquiera para pagar la nómina y tengo que complementarles, pues el nivel de evaluación es distinto. El criterio de evaluación es igual en la clasificación, pero la fórmula es distinta. 97 al 103%, en aceptable 95 a 97 o de 103 a 105, el bajo 93 a 95% y de 105 a 107 el medio, y el crítico alto estaría debajo del 93 o por encima del 107. De esa forma vigilamos que efectivamente las entidades territoriales inviertan los recursos que se les asignan distintos a la nómina o financien la nómina, garanticen la financiación de la nómina. El equilibrio presupuestal, pues tenemos que mirar todo el presupuesto definitivo de gastos sobre el presupuesto definitivo de ingresos. Lo miramos para el tipo de asignación de la vigencia, recursos del balance y el concepto también lo que tiene que ver con prestación de servicio, calidad y cancelaciones. El control del PAC. El control del PAC es revisar permanentemente el flujo de los recursos que se les asignan mensualmente a través de PAC a las entidades territoriales para financiar el servicio. Entonces, giros PAC, total recaudo en ingresos de Sistema General de Participaciones en FUT. También lo clasificamos en el mismo sistema de clasificación, entonces tendríamos aceptable cuando está entre el 99 y el 100%, tendríamos crítico bajo cuando está entre el 98 y el 99 o entre el 100 y el 101, el crítico medio cuando está entre el 97 y el 98 o entre el 102 y el 103%, y el crítico alto entre menor que el 97 o mayor que el 103%. De esa forma, publicamos los indicadores, subimos la información al sistema de control y gestión financiero, que en este momento estamos haciendo una prueba en plataforma para poder devolver esta información de tal manera que la entidad territorial, la Secretaría de Educación y sus funcionarios puedan mirarse permanentemente cómo está el estado de ejecución y de reporte de la información financiera hacia el FUT. Nuestra recomendación permanente, toda vez que hemos capacitado a nuestros financieros, a nuestros pares financieros en las entidades territoriales certificadas, es que haya una articulación y armonización de la información con la Secretaría de Hacienda, que es la encargada responsable de subir la información a FUT. Importante, antes de que la información quede firme en FUT, es bueno que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación se reúnan para revisar las cifras. Esa recomendación la hicimos el pasado noviembre, finales de noviembre del año pasado, en una reunión de financieros en donde les explicamos toda la problemática de la información FUT, y nuestra recomendación es, señores, coordinen Educación, Hacienda, porque la información de FUT a veces no refleja la información que se tiene en las divisiones financieras o en los líderes financieros del sector educativo. Cuando vamos a verificar esa información a la entidad territorial, nos damos cuenta que está distinta a la que está reportada en el FUT. Muchas gracias.